si quieren hacer algún comentario, plantear alguna duda, pues vamos a tomarnos unos minutos antes de seguir con la siguiente parte de mi exposición. Sí, adelante, Gabriel. Cómo no, gracias, sí, sí, a mí me parece como interesante, digamos, esta óptica que tiene Mariátegui, ¿verdad? Sobre digamos, el marxismo, y creo que se ubica bien desde digamos, marxismo afirmativo, como se le llama, ¿no? Es decir, digamos, un marxismo situado y pudiendo ver así las publicaciones aquí en el portal, ¿verdad? Sí, noto que es casi contemporáneo a la Revolución Soviética, ¿verdad? Digamos, y de alguna forma me gustaría conocer cómo digamos, a él le impactó directamente, porque esa es una discusión que había entre los socialistas, digamos, la famosa disputa pues entre los bolcheviques y mencheviques, ¿verdad? Y digamos, y esto como que de alguna forma él lo procesó y lo reeditó, digamos, lanzó, digamos, estas visiones que él tiene sobre la realidad peruana, ¿no? Me parece, y luego también lo vinculo, digamos, a una discusión también aquí en El Salvador sobre este tema de la aplicación del marxismo, ¿verdad? Solo que, digamos, aquí pues ha sido un poquito más, ah, como muy limitada, digamos, la discusión del marxismo. Es decir, hay como, digamos, no, ah, publicaciones dispersas, ¿verdad? Pero, sin embargo, me parece a mí como reveladora, digamos, este, la visión de Mariátegui. Sí, muy, muy interesante, ¿no? Eh, claro, efectivamente, ¿no? Como tú decías, es contemporáneo de la Revolución Rusa, ¿verdad? Sigue con interés esos acontecimientos. Eh, Sin embargo, pues mi impresión es que tiene una distancia crítica, es decir, bueno, pues la experiencia bolchevique es importante, pero, y aquí vamos a entrar con ciertos ensayos de interpretación, pues hay unas características específicas de Perú, ¿verdad? Eh, hay unos elementos culturales, históricos, como muy propios, ¿verdad? De la realidad peruana, entonces no cabe hacer como unos traslados tan mecánicos, ¿no? Tan automáticos. Eh, y ese creo yo es parte también del mérito de Mariátegui, ¿no? Aunque también hay, pues, alguna coincidencia, ¿no? Alguna simpatía, ¿verdad? Algún nivel de afinidad, ¿verdad? Y bueno, pues también hay una conexión muy fuerte, por lo menos en torno a ciertos debates políticos, y tú decías muy bien eso, que creo que es una característica del marxismo en El Salvador y probablemente en Centroamérica. Quizás no ha habido por aquí como una tradición como muy grande de elaboraciones teóricas, que sí ha habido autores, ¿verdad?, que han dado, pues, aportes claves, ¿verdad? Pero tal vez esos debates han sido más debates políticos directamente hablando, sobre temas como la caracterización del modelo económico, ¿no? Las etapas de proceso revolucionario y demás, ¿no? Bien, no sé si alguien más quisiera eh, comentar algo, ¿no? O consultar o preguntar algo. Bueno,
Vamos a seguir entonces con 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y vamos a conectarlos con algunas cosas, ¿no?, que hemos dialogado en estos minutos iniciales. Es un libro de ruptura, ¿no? De ruptura en diferentes planos, ¿no? En el plano de la expresión, 7 ensayos va a romper con el discurso o con un tipo de discurso que tenga pretensiones de sistematicidad, ¿verdad? Que pretenda ser como, pues, como un texto teórico, ¿verdad? Al uso. No hay eso, ¿no? No hay eso, sino que eh, hay una forma de expresión más plástica, más dinámica, para expresar el pensamiento de Mariátegui. Y además también hay una constatación de que no se trata de decir la verdad definitiva o de dar la última palabra sobre ninguno de estos problemas, ¿verdad? Al contrario, eh, cuando, cuando hablamos de ensayo, estamos hablando eh, como el mismo origen de la palabra lo dice, estamos hablando de una tentativa, eh, de algo, de algo provisional. Pues es eso, es un ensayo, ¿verdad? El mismo género literario, ¿no?, que acuñó Michel de Montaigne tiene esas características, y además, claro, ¿verdad? Va a exponer una temática con una dosis de rigor, pues intelectual, ¿verdad? Pero no pretende con ello hacer como un tratado científico, que tenga unas características, pues, definitivas, sino que se trata más bien de, de unas tentativas, de un tanteo, y además con un lenguaje, ¿verdad? Con una expresión, eh, pues, literaria, periodística, la cual no es ajena a toda la experiencia previa de Mariátegui. Y dice en el prólogo, como la escena contemporánea, su libro anterior, no es pues, un libro orgánico. Mejor así. Mi trabajo se desenvuelve según el querer de Nietzsche, que no amaba al autor contraído a la producción intelectual deliberada de un libro, sino sino a aquel cuyos pensamientos formaban un libro espontánea e inadvertidamente. Muchos proyectos de libro visitan mi vigilia, pero sé por anticipado que solo realizaré los que un imperioso mandato vital me ordene. Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso, y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es, es el de, también conforme a un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. Esto también, pues, nos hace ver cómo Mariátegui construye un tipo de marxismo que no se nutre solo, pues, del canon marxista, sino que dialoga también con otras fuentes, ¿verdad? Otra fuente de pensamiento, filosóficas, literarias, etcétera, ¿no? Aquí he mencionado Nietzsche. De hecho, en el libro está antecedido por por una cita de Nietzsche, ¿no? Del viajero y su sombra, que habla de esta idea, ¿verdad? Que me siento más afín no tanto a un autor que busque crear un libro, sino que un autor cuyo pensamiento se va construyendo vitalmente, ¿no? Y dice, pues, también, otra vez repito que no soy un crítico imparcial y objetivo. Mis juicios se nutren de mis ideales, de mis sentimientos, de mis pasiones. Tengo una declarada y enérgica ambición, la de concurrir a la creación del socialismo peruano. Estoy a lo más lejos posible de la técnica profesoral y del espíritu universitario.
Y esto pues no es válido solo para siete ensayos, es aplicable también a la manera de entender la actividad militante de Mariátegui, militante pues en la arena política, pero militante también en su escritura, ¿no? Y que no está ligado a este talante vital, ¿verdad? Es importante esta cita que les acabo de leer, porque no desliga el ejercicio intelectual de los sentimientos, de las pasiones, ¿verdad? No pretende ser el crítico o el investigador neutro, desapasionado, que pregonaba de una manera estéril el positivismo, ¿no? Sino que está diciéndonos que que le interesa pues plantear estas ideas, estas tentativas, porque es un observador, un protagonista apasionado e interesado, ¿no? No pretende ser neutral, ¿verdad? Eh, en un sentido cientificista. Eso en el plano de la expresión, ¿verdad? Literaria o del discurso, como queramos llamarla. Pero en el plano del contenido, que no es menos importante, pues hay una ruptura, ¿no? En siete ensayos, y no solo ahí, evidentemente, con la interpretación marxista eurocéntrica. Entonces, aquí hay como una especie de giro copernicano, de cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, la perspectiva usual es, en el centro están las categorías marxistas. ¿Para qué? Para eh, observar la realidad o para tratar de adecuar la realidad a esas categorías, ¿no? Aquí es al revés, lo que está en el centro es la realidad peruana. Y vamos a adecuar las categorías marxistas para poder interpretar mejor esa realidad. Y entonces, en ese ejercicio de adecuación de las categorías marxistas, eh, pues no solamente será pues un uso de las tradiciones marxistas, sino también a otros pensamientos, a otras formas también de aproximación a la realidad que no necesariamente casan en el canon ortodoxo marxista, ¿no? Eh, y entonces esto lo vuelve, pues como digo, un libro de ruptura. Podríamos decir que, pues como decía, ¿no? Como planteaba, pues Oswald de Andrade, uno de los poetas vanguardistas brasileños de principios del siglo XX, pues no sé si exactamente contemporáneo de Mariátegui, habría que ver, pues él hablaba de un canibalismo, ¿verdad? Que las culturas latinoamericanas y caribeñas canibalizamos la tradición europea, ¿no? La digerimos, la incorporamos y le damos otro toque. Pues aquí hay un ejercicio de canibalismo de parte de Mariátegui, porque eh, pues devora la tradición marxista europea, pero también otras tradiciones, ¿no? Las funde con las tradiciones culturales incaicas, ¿no? Prehispánicas, la intuición poética y tradiciones filosóficas que en principio como que no tendrían mucho que ver con el marxismo, ¿no? Eh, Siete ensayos está dividido justamente en siete grandes apartados. Y como van a ver, no es un libro monotemático tampoco. Primero, esquema de la evolución económica. Segundo, problema del indio, que vamos a detenernos en esto, ¿no? El problema de la tierra, como tercer texto. Eh, el proceso de la instrucción pública. El factor religioso, como quinto ensayo. El sexto, regionalismo y centralismo. Y el séptimo, proceso de la literatura. Son temas bastante variados. Ahí podríamos observar como alguna afinidad o cierto hilo conductor en algunos. Creo que el hilo conductor más bien es la visión de la realidad de Mariátegui, ¿no? Es importante, pues, este ensayo, el problema del indio.
eh, que bueno, que va a centrar, creo yo, en nuestra atención por las cosas que están como en juego en todo esto, ¿no? Eh, este concepto, tal como se enumera, ¿verdad? Como se enuncia, el problema del indio, ¿no? El problema del indio es, o sea, ya nos dice, ya nos habla de un abordaje y de cuál es su sesgo interpretativo de la situación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en América Latina. Y sobre el problema del indio, podemos decir, es un tema, es una temática eh, muy fuerte en América Latina a partir de las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Cuando se conforman los estados nacionales eh, y que tienen que ver con la construcción identitaria de dichos estados, ¿no? La construcción de las nacionalidades. Y que no podemos ver la construcción de los estados nacionales latinoamericanos con un discurso racista, ¿verdad? Nacional. Es decir, eh, hay una conexión en este discurso de la nacionalidad, de la raza, ¿no? De la religión y el idioma. Es decir, qué sé yo, nacionalidad peruana, salvadoreña, guatemalteca, etcétera, católico por religión, de hispanoparlantes, si nos vamos a la lengua, y luego la cuestión de la raza. Y ahí como que hay variantes según el contexto histórico. En algunas sociedades latinoamericanas, perdón, esta idea de nacionalidad, de nación, ¿no? De identidad, eh, está vinculada a la idea del blanqueamiento. Y de alguna manera, pues, esto es válido para toda América Latina. Una idea del blanqueamiento, ¿verdad? Ser argentino, colombiano, guatemalteco es básicamente ser blanco, o si las condiciones son distintas, ¿verdad? Como el caso de Guatemala, el caso del Perú, el caso de Bolivia, donde hay una considerable población eh, amerindia, ¿verdad? O de los pueblos originarios, pues se habla de un mestizaje, ¿verdad? En todo caso, ya se habla de un blanqueamiento, pues puro y duro, ah, o se habla de un mestizaje, pues se habla de un debilitamiento, pues necesario, ¿verdad? Eh, o si no, de un exterminio, eh, de las raíces indígenas, afrodescendente o de cualquier etnia no blanca dentro de esa configuración racista, ¿no? Del discurso fundacional de los estados nacionales. Pues en países, pues, de nuestros países, pues el Perú no es una excepción, donde ha habido pues una población indígena bastante amplia, bastante fuerte. No se exterminó como sí se vio en unos países de América, en otros países de América del Sur. Eh, el indio pues es un problema. ¿Por qué? Porque el indio se niega a civilizarse y entendiendo por civilizarse como adoptar los rasgos culturales occidentales, ¿verdad? Ya que no puede cambiar de apariencia, ya que siempre va a ser moreno, va a tener estas características exteriores, bueno, por lo menos a adoptar los rasgos culturales occidentales. Hablar castellano en vez de lengua, como se le decía, adoptar la religión católica, adoptar la vestimenta occidental en vez pues, de la vestimenta propia de cada una de las culturas,
y adoptar las formas de sociabilidad, es decir, abandonar las prácticas de sociabilidad identitarias de cada una de sus culturas, ¿verdad? Entonces implica un olvido de los propios rasgos y un proceso de ladinización, ¿verdad? Ladino en la clasificación racial colonial es, es el indio que racialmente sigue siendo indio, no es mestizo, pero adopta el idioma castellano y la religión católica y demás prácticas identitarias, ¿verdad? Eh, y bueno, que es una palabra que tiene una significación también muy fuerte, ¿verdad? Eh, Porque la palabra ladino no deja de relacionarse también con una acepción de ladino como un tipo taimado, ¿verdad? Un individuo de cuidado, ¿verdad? Tramposo. Entonces, siempre se ve con sospecha al indígena ladino, ¿verdad? Si lo vemos desde afuera y desde dentro también, desde dentro de las comunidades indígenas, pues el ladino, pues se ve mal, ¿verdad? Porque es la persona que ha dejado atrás sus orígenes, ¿verdad? Y que pretende, que pretende blanquearse. Entonces, está esta ladinización o pues el discurso dominante del blanqueamiento. En todo caso, también el ladinizarse es, en cierto modo, blanquearse, ¿no? Si no se logra como la pureza de sangre, para decirlo en esas categorías racistas de la colonia, pero sí se da un blanqueamiento cultural como aspiración. Entonces, pues vastos sectores que se niegan a blanquearse, pues son vistos como un problema, de ahí el problema del indio, ¿verdad? Se niegan a blanquearse, se niegan al mestizaje, ¿no? Y se adopta también la tesis de civilización y barbarie de Sarmiento, ¿verdad? Sarmiento no hace otra cosa que formular eh, en el Facundo, pues una tesis implícita de las élites eh, dominantes latinoamericanas, ¿no? Entonces, en esta dicotomía civilización o barbarie, la cultura indígena es ejemplo de la barbarie y de retraso. Y bueno, pues a partir de ahí, problemas sociales que tienen una construcción histórica, hablo de la pobreza, el analfabetismo, la marginalidad, incluso, incluso problemas sociales como el alcoholismo, por ejemplo, se van a naturalizar y se van a explicar de forma biológica o de forma moralista, ¿no? Eh, entonces, son explicaciones del tipo, bueno, los indios son pobres, son analfabetas, porque su raza es atrasada. O, digamos, son individuos marginales, hay indios alcohólicos, indios desempleados, vagos, eh, porque son perversos moralmente, porque su raza así lo es. Entonces, si ustedes se dan una vuelta por este género pictórico de los cuadros de castas coloniales, que son estos cuadros, ¿no? Estos lienzos donde aparecía, por ejemplo, de español e india mestizo y toda la clasificación, a cada raza le corresponde un rasgo moral determinado, ¿no? Entonces hay una naturalización y una moralización de situaciones de carácter histórica, ¿no? También este tipo de doctrinas como el higienismo social, ¿verdad? Problemas sociales como el alcoholismo, por ejemplo, tendrían un carácter biológico, un carácter racial. Bien, ¿cómo se sitúa Mariátegui ante esto? Dice lo siguiente: todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o aluden o eluden a este como problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos y a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. No las salva alguna su buena fe. Prácticamente todas
no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales. Eh, Aquí Mariátegui alude a los gamonales y al gamonalismo. Es una práctica de poder que surge en el periodo republicano, pero que es una herencia colonial. En la colonia, ¿qué prácticas de poder sobre la tierra y sobre la población tenemos? Pues las encomiendas, básicamente, ¿no? Eh, y los repartimientos. Encomiendas y repartimientos son instituciones coloniales mediante las cuales al colono, pues la corona le adjudicaba un terreno, ¿verdad? Un determinado territorio y la población para que la explotara y que como parte de la explotación, pues destinara un determinado tributo para la corona. En el Perú, y habría que ver en otras partes de Latinoamérica cómo se muta esta práctica, la primitiva encomienda y el primitivo repartimiento colonial se transforma en el gamonal. El gamonal, ¿verdad? El término alude a una planta parásita. ¿Y el gamonal quién es? El gamonal es el terrateniente, ya en la época posterior a la independencia, es el terrateniente que se adueña de tierras ejidales o de tierras comunales indígenas y ejerce su poder sobre la tierra y sobre los pobladores. Entonces, esta es una institución que se va a, a dar durante el periodo que vive Mariátegui. O sea, es la pervivencia, es la continuidad de las formas de explotación colonial. Y como dice Mariátegui, en una notita al pie de, de este ensayo sobre el problema del indio, el término gamonalismo no es solo una categoría socioeconómica, es un fenómeno. El gamonalismo, dice Mariátegui, no está representado solo por los gamonales propiamente dichos. Es decir, estos latifundistas que se apropian de la tierra, ¿verdad? Y que van construyendo el latifundio conforme van adueñándose de la tierra. Y esto, bueno, no solo se dio en el Perú, ¿verdad? Se dio en Centroamérica también. En todo el proceso de, de tránsito, ¿no? De la economía colonial a la economía cafetalera, los grandes latifundios cafetaleros se conformaron o bien por medidas gubernamentales de privatización de los ejidos, pero también por esta práctica de despojo abiertamente de las tierras ejidatarias. Así que un propietario se convertía en latifundista, pues conforme se iba apropiando de las tierras, vía préstamos u otras formas. Pero bueno, volvamos a Mariátegui. O sea, el gamonalismo no es solamente la estructura económica o socioeconómica de apropiación de la tierra, sino también para Mariátegui implica una red, ¿verdad? De actores que van a tomar en cuenta. Como dice Mariátegui, una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etcétera. Y aquí una cosa interesante, esto que les voy a leer. ¿De acuerdo, Pedro?
sin problema. El indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo. Esto es importante. Y de ahí también la desconfianza al ladino, ¿verdad? O sea, el indio alfabeto no es otra cosa que el ladino. El indio que ha aprendido castellano, que se ha hecho católico y que adopta la vestimenta, ¿verdad? Pasa a ser una especie de capataz. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre ese factor sobre el que se debe actuar si se quiere atacar en su raíz un mal del cual algunos se empeñan en no contemplar sino las expresiones episódicas o subsidiarias. Entonces, el problema del indio es algo que está atado a la pervivencia de la estructura gamonalista. Y dice Mariatti, una cosa muy importante, ¿verdad? La Perú en su etapa republicana pudo haber abolido el gamonalismo, aún dentro de unos principios liberales o capitalistas, pero pues no lo ha hecho. Y no lo ha hecho precisamente porque Mariátegui ya observa algo importante. Eh, Aunque el gamonalismo es una estructura que implica prácticas de poder de carácter feudal, el núcleo es capitalista. Y el capitalismo en el Perú, eh, pues demanda estructuras como el gamonalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo peruano se inserta dentro del capitalismo global, dentro del capitalismo mundial, en virtud de la exportación de materia prima. Este debate este argumento, pues ya algo vimos de eso en la clase pasada y voy a profundizar esto en la última. Eh, para algunos autores, en vez de decir simplemente que la colonia es una etapa feudal, es el modo de producción feudal en América Latina, pues la analizan el fenómeno colonial que tiene superficialmente prácticas coloniales, ¿verdad? Como la encomienda, etcétera, dentro de la lógica global de apropiación capitalista, ¿no? De acumulación, primero acumulación originaria y luego de consolidación del sistema capitalista, ¿verdad? Donde América Latina, las colonias españolas de América Latina y el Caribe, se insertan ya en el capitalismo mundial mediante la división pues, global del trabajo, donde a países como los nuestros, como el Perú en este caso, le corresponde el papel de proveer de materia prima, ¿verdad? El caso de Perú, de metales preciosos en la colonia, ya en esta etapa republicana, eh, donde hablamos de una determinada evolución del capitalismo industrial, de materia prima para abono, por ejemplo, como el salitre, el guano, ¿verdad? Y otras materias primas. Entonces, claro, al Perú republicano, pues a sus élites gobernantes no les interesa abolir el capitalismo, el gamonalismo, perdón, precisamente porque es la forma primaria, ¿verdad? La célula de la economía capitalista en el Perú, que no está deslindada, pues a esta división mundial del trabajo de la que hablo. Eh, por lo tanto, la burguesía peruana no está interesada en abolir el gamonalismo, ¿sí? Y bueno, y eso pues con una serie de consecuencias y de contradicciones, ¿no? Eh, dice Mariátegui, la suposición de que el problema indígena es un problema étnico
se nutre del más envejecido repertorio de ideas imperialistas. El concepto de las ideas o de las razas inferiores sirvió al occidente blanco para su obra de expansión y conquista. Esperar la emancipación indígena de un activo cruzamiento de la raza aborigen de inmigrantes blancos es una ingenuidad antisociológica, concebible solo en la mente rudimentaria de un importador de carneros merinos. O sea, aquí está hablando, por ejemplo, de la tesis del blanqueamiento de la raza. ¿Verdad? Son las políticas de inmigración, por ejemplo, que estimuló Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina. ¿Verdad? Y la idea o el planteamiento era, bueno, para que la Argentina logre evolucionar, aquí está también el evolucionismo spenceriano, ¿verdad? Para que logre evolucionar y que se convierta, y eso lo dice Sarmiento explícitamente, no me lo estoy inventando, que Argentina se convierta en otro Estados Unidos, pues tiene que ver con este injerto poderoso, ¿no? De la raza blanca, ¿no? De inmigrantes europeos, preferiblemente franceses o ingleses, ¿no? Y eso para Mariátegui es algo altamente cuestionable. Los pueblos asiáticos, perdón, a los cuales no es inferior en un ápice el pueblo indio, pues el pueblo indoamericano, han asimilado admirablemente la cultura occidental en lo que tiene de más dinámico y creador sin transfusiones de sangre europea. La degeneración del indio peruano es una barata invención de los leguleyos de la mesa feudal. Por lo tanto, abordar el problema de la marginación y la pues opresión, ¿no? de los, eh, de los pueblos indígenas, eh, para Mariátegui pasa por un análisis histórico. Es decir, hay que historizar, como diría Yacuría, el problema del indio. Historizar lo que es, bueno, abordar las condiciones materiales de la situación de marginalidad, de explotación, de no integración a la cultura dominante del indígena, ¿no? Ahora, una tesis importante. Para Mariátegui, ¿cuál es el sujeto de la liberación de los pueblos indígenas? Aquí hay una ruptura también muy importante, porque digamos en sus expresiones más benignas de este racismo, de este colonialismo interno, eh, bueno, primero no hablaríamos de una liberación de los pueblos indígenas, pero digamos, bueno, una forma de ayudar a los pobres indígenas a salir del retraso y la ignorancia sería pues a través de la educación, ¿verdad? De políticas eh, educativas, ¿verdad? Que habría que establecer políticas estatales, ¿verdad? Y por eso Mariátegui critica este tipo de planteamientos, ¿verdad? Burocráticos, ¿no? Para instruir a los indígenas, ¿verdad? Yo creo que pues no es inocente el hecho de que muchos países de Latinoamérica, en algún momento histórico, lo que son actualmente los ministerios de educación o educación pública, eran ministerios de instrucción pública, ¿verdad? Creo yo, esta carga semántica muy fuerte, ¿verdad? Había que instruir a estos pueblos ignorantes para sacarlos de su retraso, ¿no? Eso, digamos, como la visión más benigna, o si quieren, digamos, esta idea de, qué sé yo, ¿verdad? De que los pueblos indígenas deberían de ser conducidos por un liderazgo ilustrado, ¿verdad? Evidentemente de blancos. Eso yo creo que está también muy presente en en la visión eurocéntrica, ¿no? Del marxismo latinoamericano aplicado a esta cuestión. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, la revolución socialista
tendría que quedarse pues guiada por la vanguardia histórica, ¿verdad? El Partido Comunista de los Obreros, ¿verdad? Y los obreros serían pues el grupo dirigente que conduciría la liberación de los distintos grupos explotados, ¿verdad? Campesinos e indígenas. Y como que su liberación, ¿verdad? O los elementos culturales o específicos de su opresión se sumirían en la liberación económica, ¿verdad? Entonces, para Mariátegui, más bien, eh, eh, el sujeto a la liberación de los pueblos indígenas son los propios pueblos indígenas. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Este concepto conduce a ver en la reunión de los congresos indígenas un hecho histórico. Los congresos indígenas, desvirtuados en los últimos años por el burocratismo, no representaban todavía un programa, pero sus primeras reuniones señalaron una ruta comunicando a los indios en las diversas regiones. A los indios les falta vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regionales. Esto ha contribuido en gran parte a su abatimiento. Un pueblo de 4 millones de hombres, conscientes de su número, no desespera nunca de su porvenir. Los mismos 4 millones de hombres, mientras no sean sino una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de decidir su rumbo histórico. Esto es fortísimo. Eh, Aquí estamos tocando dos cosas muy sensibles. Tiene que ver, claro, ¿verdad? La categoría de clases eh, en el Perú, ¿verdad? Tratando de responder un poco a las inquietudes de Gabriel, pues tenemos que adaptarla a la realidad peruana. No es lo mismo, no son las mismas características de proletariado europeo que de las clases oprimidas del Perú o de América Latina. Esta opresión tiene una construcción histórica de carácter colonial, está pues entremezclada pues no solamente por elementos socioeconómicos, sino, bueno, culturales, ¿verdad? Todo este discurso racista, ¿verdad? De ahí que Aníbal Quijano, que fue un gran lector de Mariátegui, bueno, toma estas instituciones para hablar de la colonialidad del poder, por ejemplo. Eh, y segundo, quizá ya para ir cerrando, voy a retomar esto más adelante, en la siguiente clase. Y segundo, que el sujeto de liberación sean los propios pueblos indígenas. No la vanguardia del proletariado que por decreto es el Partido Comunista. Está diciendo, claro, la construcción del partido es importante, en ella va a participar Mariátegui. Por supuesto que es importante, es estratégico. Pero la base fundamental es eh, la potenciación y el fortalecimiento de la organización de las poblaciones indígenas, de una articulación. En la cita que les he leído, pues está diciendo las diferentes rebeliones indígenas en Perú han fracasado, porque han actuado localmente y tampoco se han articulado. Y no solamente en el Perú, a lo largo de América Latina, todas las rebeliones indígenas, no estoy hablando de la época colonial, estoy hablando de la época republicana, las rebeliones indígenas en la época republicana en Latinoamérica han tenido esta raíz histórica, esta raíz socioeconómica de marginación social, ¿verdad? De explotación, de privatización de las tierras comunales y han surgido episódicamente a lo largo del siglo XIX
y a principios de la primera década del siglo XX, rebeliones indígenas contra los estados nacionales. ¿Verdad? La rebelión de Anastasio Quino en el siglo XIX y otras rebeliones quizás menos conocidas en El Salvador son un ejemplo de eso. ¿Por qué no han triunfado? Bueno, porque eh, han sido rebeliones a nivel local, ¿verdad? Y no han sabido cómo coordinar esfuerzos, no han sabido cómo conectarse con otras poblaciones indígenas. Entonces aquí Mariátegui está diciendo algo polémico que va a explotar en la reunión de la Internacional Comunista en Buenos Aires en 1929. Pero, como el tiempo es el tiempo y el tiempo no es inexorable, nos vamos a quedar hasta acá y nos reuniremos después de las vacaciones de la semana de agosto. Es decir, bueno, el ya próximo sábado es primero, retomamos, creo yo, el sábado 15, si no estoy equivocado, para seguir con esta cuestión del pensamiento de Mariátegui. Voy a tratar de responder algunas dudas que ustedes me han planteado en el chat. De momento a los de maestría no les dejo tarea, tengo que ser hasta después de la vacación. Bueno, eh, nos quedamos hasta acá. Para quienes viven en El Salvador, felices vacaciones de agosto. Nos encontramos entonces de aquí a un par de sábados. Pasen feliz tarde, que descansen, feliz fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, nos Gracias. vemos. Igualmente, Muchas muchas gracias, gracias. Luis. Gracias.